Esta es la parte 8 del libro titulado Enseñanzas Budistas Yodo Shinshu, segunda edición revisada, escrito por el reverendo Joshua Adrian Cirlea. En la descripción de este video pueden encontrar el link de descarga gratuita con todos los libros del reverendo Cirlea que ya fueron traducidos al español. Si desean comprar estos libros, pueden hacerlo en la página oficial del templo Amidashi. Capítulo 26. Derechos versus responsabilidad en el ámbito del Dharma. Fragmento de una carta a un sacerdote que abrazaba puntos de vista erróneos. Recientemente un sacerdote me escribió: tengo derecho a mis propios puntos de vista. Lo que haces en tus libros y en tu sitio web es juzgar a los demás porque no estás de acuerdo con ellos. Esto es indignante. Respuesta del reverendo Cirlea. Desde el punto de vista legal o jurídico, tienes derecho a hacer todo lo que quieras con Amida Dharma. Esto se debe a que tenemos la suerte de vivir en uno de los países en donde la libertad de expresión está garantizada. Pero desde el punto de vista moral y budista, no tienes derecho a cambiar el Amida Dharma, y la razón de esto es muy simple: no eres un Buda. Como sacerdote y maestro, no tienes derechos, sino responsabilidades hacia el Dharma de Amida y los seres sintientes que entran en contacto con él. No se trata de que tú y yo estemos de acuerdo. La Sangha no es un club social, sino un lugar donde debemos estar en armonía con el Dharma. Por favor, ten esto en mente. En mis libros o en mi sitio web no voy en contra de tus derechos y libertades civiles, sino que hago todo lo posible para recordarte tu doble responsabilidad moral como sacerdote. 1. Enseñar el Dharma de Amida tal como lo enseñaron Shakyamuni y nuestros maestros. Y 2. Contrarrestar los puntos de vista erróneos que puedan aparecer en la Sangha. Al hacer esto, puedes ayudar a otros a que se abran al llamado de Amida y que así puedan recibir fe en él. También tienes un deber más general hacia aquellos que te ven como su sacerdote y maestro. Y eso es ser honesto. Esto significa que si te das cuenta de que el Dharma Yodo Shinshu, tal como fue enseñado por Shakyamuni y los maestros, es decir, las enseñanzas auténticas que consisten en la comprensión de Amida como un Buda real y viviente, y la tierra pura como un lugar real iluminado para ser alcanzado después de la muerte, ya no corresponden a tus propios puntos de vista, entonces debes ser honesto y admitirlo. Renunciar a tu ordenación, abandonar esta escuela y así tal vez encontrarás una nueva escuela de pensamiento. Esa sería una actitud muy respetable, porque lo que haces ahora es mentirle a la gente, diciendo que Yodo Shinshu es algo que no es, solo porque insistes en tener la etiqueta Yodo Shinshu en tu currículum vitae. Tú y otros eruditos engañados pusieron tanto esfuerzo en transformar esta simple enseñanza orientada a la fe en una mezcla irreconocible de elementos materialistas budistas y no budistas de poder propio, que están haciendo un muy pobre favor a las personas que podrían escuchar y aceptar esta enseñanza e incluso encontrar la salvación a través de ella. Al permanecer en un lugar de Dharma al que no perteneces
y al tratar de cambiarlo para adaptarlo a tus puntos de vista personales, de hecho, estás difamando esa puerta del Dharma, y esto sí es indignante. Cerrar la puerta a la liberación del nacimiento y la muerte es indignante, y no mis esfuerzos para proporcionarle a las personas verdadero conocimiento dármico. Lamento decirte esto, pero el Dharma de Amida no es tu campo de juego intelectual, al igual que un hospital no es un lugar donde podamos experimentar con personas enfermas a nuestro propio gusto. El nacimiento y la muerte son asuntos muy serios, y liberarse de ellos es lo más importante del mundo. El Dharma de Amida es la medicina suprema dada por el Doctor Supremo o Buda a las personas no iluminadas que están tan enfermas que no pueden curarse a sí mismas por su propio poder. Si no somos médicos, no tenemos el derecho moral de modificar el medicamento. Como sacerdotes y maestros, solo somos transmisores, no creadores del Dharma de Amida. Si sientes que ya no puedes asumir este rol, sé honesto y márchate. Solo vete lo antes posible, para que no acumules más karma maligno que quizás no puedas expiar en muchos eones de existencias samsáricas. Capítulo 27. El propósito de Shakyamuni para venir a este mundo. La sabiduría y la compasión infinitas son la esencia de este universo, la realidad última más allá de todo y de todos. Esta es la única visión que acepto. Y otra cosa, aunque esta realidad última me trasciende, al mismo tiempo me envuelve y me acepta por lo que soy. Puedo sentir esto. El budismo me ha hecho sentir esto. No hay miedo en el camino del Buda, no hay soledad percibida como alienación o abandono. Si estos sentimientos aparecen, no se engañen, ya que solo están en su cabeza y no son reales. Por favor, no malinterpreten la sabiduría y la compasión de Buda, es decir, no intentes comprenderla por medio de tu mente limitada. No uses términos discriminatorios para explicar la luz infinita y la vida infinita, las dos formas de retratar al Buda Amida. Shinran y Honen se preguntaron cuál fue el propósito de la venida del Buda Shakyamuni a este mundo. ¿Cuál es, de hecho, el significado profundo de la mente Bodhi relacionado con la enseñanza Mahayana? Además, ¿cuál es el propósito de la iluminación de un Buda? ¿No es la mente Bodhi la aspiración de alcanzar la budeidad por el bien de todos los seres? Y una vez que se alcanza esto, ¿no están todos los seres invitados a participar de ello? La iluminación de un Buda no es un acto egoísta, como el nirvana no es egoísta en el Mahayana. Ver las cosas desde una única perspectiva, centrada en uno mismo, es una visión limitada y propia de los seres ignorantes. Pero para un Buda o un Bodhisattva iluminado, la visión está centrada universalmente, estando todo incluido en su iluminación. La discriminación existe solo en nuestras mentes, pero no en la mente de un Buda. Entonces, ¿ha aparecido Shakyamuni en nuestro mundo solo para una categoría particular de personas, es decir, solo para aquellos capaces de alcanzar el nirvana por sí mismo, o de acuerdo con la mente Bodhi,
es decir, con su iluminación que abarca a todos los seres sin importar sus capacidades? Shinran y Honen pensaron que esto último es cierto, ya que está de acuerdo con la compasión infinita del Buda. No puede ser de otra manera, porque de otro modo el budismo parecería inútil para un hombre como yo, que es incapaz de cualquier práctica virtuosa y está lleno de diversos apegos. ¿Cuántos de nosotros somos verdaderamente capaces de hacer las difíciles prácticas de un monasterio? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de tener un comportamiento bondadoso y virtuoso a lo largo de nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros podemos alcanzar durante nuestras confusas vidas el mismo nivel de iluminación que tenía Shakyamuni? ¿Cuántos de nosotros realmente seguiríamos el camino budista si este camino estuviera destinado solo a aquellos que están espiritualmente avanzados? Shinran y Honen creían que Shakyamuni nunca tuvo la intención de excluir a ciertos seres de su camino. Si lo hubiera hecho, se habría contradicho a sí mismo y al espíritu del Bodhisattva. Esa es exactamente la razón por la que Shakyamuni predicó la salvación ofrecida por el Buda Amida e instó a todos los seres, sin importar sus capacidades espirituales, a confiar en él. Así, Shinran consideró que la verdadera razón de la venida de Shakyamuni a este mundo fue predicar el método de salvación de Amida. La razón de la aparición de Buda en el mundo es únicamente exponer el voto primordial de Amida, ancho y profundo como el océano. Todos los seres en la era maligna de las 5 impurezas deberían creer en la verdad de las palabras de Buda. Shinran Shonin Yoshinge. Debido a que este método de salvación se presenta en el sutra más grande sobre el Buda Amida, Shinran lo consideró supremo entre todos los sutras predicados por Shakyamuni. Para empezar, la enseñanza del camino de la tierra pura se encuentra en el sutra más grande de la vida inconmensurable. El significado central de este sutra es que Amida, al establecer los votos incomparables, ha abierto de par en par el cúmulo de tesoros del Dharma y, lleno de compasión por los seres pequeños y necios, selecciona y otorga el tesoro de las virtudes. Revela que Shakyamuni apareció en este mundo y expuso las enseñanzas del camino a la iluminación, buscando salvar a las multitudes de seres vivientes, bendiciéndolos con el beneficio que es verdadero y real. Seguramente este sutra es la verdadera enseñanza por la cual el Tathagata apareció en el mundo. Es la escritura maravillosa, rara y excelente. Es la exposición definitiva y última del vehículo único. Es la enseñanza correcta, alabada por todos los Budas a lo largo de las 10 direcciones. Enseñar el voto primordial del Tathagata es la verdadera intención de este sutra. El nombre del Buda es su esencia. Pasajes sobre el sendero tierra pura. Más que esto, Shinran consideró a Shakyamuni como la manifestación del Buda Amida y lo expresó claramente en Yoshinge. Amida, quien alcanzó la budeidad en el pasado infinito, lleno de compasión por los seres necios de las 5 corrupciones, tomó la forma de Buda Shakyamuni y apareció en Gaya. Nagarjuna
considerado por todas las escuelas Mahayana como el segundo en importancia después de Shakyamuni y uno de sus patriarcas más importantes, también instó a todos los seres a confiar en Amida. Tal vez la mayoría de los budistas conocen a Nagarjuna por sus sutiles escritos sobre la vacuidad, pero olvidan o no saben que él también buscó refugio en Amida y renació en la tierra pura después de fallecer. En el capítulo titulado El camino de la práctica fácil del volumen Dasabhumika Vivasa Shastra, comentarios sobre el Sutra de las 10 etapas, habla de dos tipos de prácticas. Una práctica difícil basada en el poder personal, similar a un arduo viaje por tierra, y una fácil basada en la compasión de los Budas, similar a un placentero viaje navegando en el agua. Aunque recomienda el camino fácil a aquellos incapaces de grandes esfuerzos personales, lo que puede dar la impresión de que el Nembutsu es solo para seres menores, él mismo, Nagarjuna, un bodhisattva de alto logro, también busca refugio en Amida cuando escribe: al Buda de la luz y la sabiduría infinitas, cuyo cuerpo es como una montaña de oro genuino, adoro con mi cuerpo, palabra y corazón, uniendo las manos e inclinándome ante él. Si alguien es consciente del poder y el mérito infinitos de ese Buda, inmediatamente entrará en la etapa de la seguridad. Así que siempre tengo presente a Amida. Así, al final, el Nembutsu, o decir Namo Amida Butsu, resulta ser una práctica universal, tanto para los seres inferiores como para los superiores. La compasión del Buda Amida no hace ninguna distinción entre los dos tipos de seres. De nuevo Nagarjuna escribe: todos los sabios y los santos, todas las personas y dioses buscan refugio en él. Por eso yo también me refugio en él y lo adoro. En la historia budista hay muchos ejemplos de maestros espiritualmente evolucionados que, aunque siguieron prácticas basadas en el poder personal, sintieron la necesidad de recitar el Nembutsu y buscar refugio en Amida. También recomendaron esta práctica a sus discípulos. Por lo tanto, si incluso estos sabios maestros confiaron en la compasión de Amida, mostrando así lo difícil que es liberarse del nacimiento y la muerte por el poder propio, ¿cuánto más deberíamos nosotros, la gente de esta confusa era moderna, buscar refugio en Amida? Shinran dijo en Tanisho: dado que es extremadamente difícil liberarse de las pasiones ciegas y los obstáculos del mal kármico en esta vida, incluso los monjes virtuosos que practican las enseñanzas de Shingon y Tendai oran por la iluminación en la próxima vida. En nuestro caso, ¿qué más hay que decir? Carecemos tanto de la observancia de los preceptos como de la comprensión de la sabiduría. Pero cuando, dejándonos llevar en el barco del voto de Amida, hemos cruzado este océano de sufrimiento que es el nacimiento y la muerte, y alcanzamos la orilla de la tierra pura, las nubes oscuras de las pasiones ciegas se despejarán rápidamente, y la luna de la iluminación, la verdadera realidad, aparecerá de inmediato. Al volvernos uno con la luz sin obstáculos,
que llena las 10 direcciones, beneficiaremos a todos los seres sintientes. Es en ese momento que alcanzamos la iluminación. Capítulo 28. Shinran Shonin, una emanación del Buda Amida y Avalokitesvara. Tú, el más compasivo rey del Dharma, quien reveló la verdadera esencia del camino tierra pura y la hizo accesible a todos los seres, Shinran Shonin, emanación del Buda Amida y Avalokitesvara, a tus pies me inclino con profunda gratitud. Estas palabras fueron escritas por Jojo Sensei para expresar gratitud a Shinran Shonin por haberle aclarado el Dharma. Antes de entrar en este tema, pensemos un poco en Shakyamuni, el fundador del budismo en nuestro mundo. Se convirtió en un Buda durante su vida en esta tierra que todos conocemos por la historia, o alcanzó la budeidad hace incontables vidas en un pasado incomprensiblemente remoto, o fue él la manifestación del Buda Amida. La respuesta depende de los sutras que elijas leer. En muchos sutras se presenta la primera situación. En otros se toma la segunda como una verdad profunda. Por ejemplo, el Sutra del Loto, capítulo de duración de vida. Los sutras de la tierra pura son interpretados por Shinran Shonin para mostrar claramente la tercera situación, en la que la verdadera razón de la aparición de Shakyamuni en el mundo era enseñar el Dharma sobre la salvación del Buda Amida. En mi caso, la tercera respuesta es la que prefiero. Lo mismo se aplica a muchas figuras importantes de la historia budista después del fallecimiento de Shakyamuni. Algunos maestros tienen una vida visible en la que nacen, hacen esto o aquello, se encuentran con el Dharma, lo practican y un día alcanzan lo más importante, la iluminación suprema, o en el caso de Shinran Shonin, su recibimiento de Shinjin, que es fe en el voto primordial del Buda Amida. Esta es la vida visible, pero una verdad invisible o escondida sobre ellos puede ser revelada por sus propias palabras o acciones en varias ocasiones, o por los testimonios de sus discípulos más cercanos que tuvieron sueños reveladores o visiones sobre estos maestros. En el caso del maestro Honen, a Honen también se lo conoce como el maestro Genku. Shinran a veces lo describió no como una persona común que recibió Shinjin durante su vida terrenal después de pasar por dificultades con prácticas duras, sino también en los siguientes términos. Se decía entre la gente que el estado original de nuestro maestro Genku, Honen, fue el maestro Tao Cho, o también el maestro Shan Tao. Genku apareció como Mahastamaprapta y también como Amida. Emperadores y ministros lo veneraron, y la gente común de la capital y el campo lo reverenciaban. También registró las propias palabras de Honen sobre quién era él en realidad durante su vida en la tierra. Cuando se acercaba el momento de la muerte, nuestro maestro Genku, Honen, dijo: «Esta es la tercera vez que nazco en la tierra pura. Es especialmente fácil de lograr». Genku mismo dijo: «Anteriormente yo estaba entre la asamblea en el pico del buitre. Practiqué austeridades con otros sravakas y guié a los seres al camino budista».
Para quienes no saben, el sutra más grande, el Sutra sobre el Buda de vida infinita, fue enseñado por el Buda Shakyamuni en el pico del Buitre. Luego, Shinran presentó nuevamente su propia opinión de quién era realmente su maestro. Amida Tathagata, manifestando forma en este mundo, apareció como nuestro maestro Genku. Una vez las condiciones para enseñar se acabaron, regresó a la tierra pura. La muerte de nuestro maestro Genku llegó en el año 1212, a principios de la primavera. El día 25 del primer mes, regresó a la tierra pura. El maestro Honen regresó a la tierra pura, lo que significa que no era la primera vez que nacía allí. Así es como Shinran Shonin consideraba a su maestro. Así es como yo, un discípulo de Shinran, también miro a Honen Shonin. También es bien conocida la opinión de Shinran Shonin sobre el príncipe Shotoku, a quien también consideraba no como una persona común, sino como una manifestación del Bodhisattva Avalokitesvara. Yo mismo miro a Shotoku Taishi de esta manera para estar de acuerdo con mi maestro Shinran. Shotoku Taishi, quien vivió entre el año 574 y el año 622, fue un príncipe que dirigió la campaña para unificar Japón, redactó la Constitución Imperial y promovió el budismo. Pasemos ahora al tema propiamente dicho de este capítulo y hagamos referencia al caso de Shinran Shonin, sobre quien, creo, podemos tener dos visiones igualmente plausibles. En primer lugar, podemos pensar en Shinran como una persona corriente, llena de pasiones ciegas, que luchó durante 20 años como monje para alcanzar la iluminación a través de su poder personal, y tras enfrentarse al fracaso, conoció a Honen Shonin y se encomendó totalmente al Buda Amida, permaneciendo como una persona corriente hasta su muerte, cuando nació en la tierra pura y se convirtió él mismo en Buda. O podemos pensar en Shinran como la manifestación emanación del Buda Amida y Avalokitesvara, quienes tomaron la forma aparente de una persona ordinaria llena de pasiones ciegas, pasando por la lucha, el fracaso, la conversión y el nacimiento en la tierra pura, para que el Dharma más adecuado para esta era, el Dharma de Amida, se difundiera en el mundo y fuera aceptado por muchos. La primera visión sobre el maestro Shinran se basa en el hecho de que él nunca se describió a sí mismo en sus textos escritos como una manifestación de nadie, sino solo como una persona común llena de pasiones ciegas que tenía fe en el Buda Amida. Debemos entender esto claramente. Ni siquiera se describió a sí mismo como el fundador de una nueva escuela, sino que siempre se consideró un discípulo de Honen. La enseñanza que dejó al mundo es sobresaliente y única. Sin embargo, habló de sí mismo como una persona ordinaria. No insisto en esta primera visión, ya que hay muchas citas de las propias palabras de Shinran que pueden usarse como prueba. Mi interés es la segunda visión, que personalmente comparto sobre Shinran Shonin, a pesar de la humildad que siempre mostró en lo que escribía y predicaba. Entonces, ¿cuál es la base de mi visión de Shinran Shonin como la emanación, manifestación del Buda Amida y Avalokitesvara?
No niego que mis propios sentimientos de devoción juegan un papel crucial en esto. Sobre esta base, acepto abiertamente los testimonios de otros que compartieron la misma visión que yo. ¿Y quiénes eran estas personas que también consideraban a Shinran Shonin como la manifestación de Amida y o Avalokitesvara? Primero fue su propia esposa, la madre de nuestra escuela, Ejini. Esto es lo que le escribió a su hija, Kakushini, después del fallecimiento de Shinran. También recuerdo un sueño que tuve mientras estábamos en un lugar llamado Aldea Sakai, en Shimotsuma, en la provincia de Itachi. Parece que hubo una ceremonia de dedicación para la construcción de un templo. El edificio estaba orientado hacia el este y aparentemente fue en la víspera de la ceremonia. Delante del edificio había faroles que brillaban intensamente y al oeste de los faroles del frente del edificio habían dos imágenes budistas suspendidas de la parte horizontal de lo que parecía ser la puerta de un santuario. En uno no estaba el rostro de la imagen budista, sino solo un núcleo de luz, como si fuera el resplandor de la cabeza del Buda. No se podían ver rasgos distintivos y la luz era lo único que había. En el otro había una cara distinta a la imagen budista. Pregunté qué imágenes budistas eran estas y la persona que respondió, no recuerdo quién era la persona, dijo, el que es solo luz no es otro que el maestro Honen. Él es el Bodhisattva Seishi. Cuando le pregunté quién era el otro, dijo, ese es el Bodhisattva Kannon. Este no es otro que el sacerdote Senshin, Shinran. Al escuchar esto, me quedé en shock fuera de mi sueño y me di cuenta de que había sido un sueño. He oído que tales cosas no se deben decir a otras personas, porque pueden pensar que tales cosas dichas por esta monja no pueden ser verdad. Por lo tanto, he permanecido en silencio, sin decirle a otras personas sobre esto, pero le conté a mi esposo Shinran la parte sobre el maestro Honen. Él dijo, entre los sueños hay muchos tipos diferentes, pero este sueño debe ser cierto. Hay muchos otros casos de sueños en los que la gente ha visto al maestro Honen en un lugar u otro, como una manifestación del Bodhisattva Seishi. El Bodhisattva Seishi es supremo en sabiduría, por lo que apareció simplemente como luz. No dije nada acerca de que mi esposo fuera Kannon, pero en mi mente nunca lo miré desde ese momento en adelante de una manera ordinaria. Debes reflexionar bien sobre estas cosas. Por lo tanto, no deberías tener dudas sobre el nacimiento de Shinran en la tierra pura, sin importar cómo haya sido su muerte. Aquí hay una aclaración de Jojo Sensei que dice: el Bodhisattva Seishi o Daiseishi o Mahastamaprapta es uno de los bodhisattvas asistentes del Buda Amida junto con Kannon Avalokitesvara. Él representa la sabiduría. Bodhisattva Kannon, Kanseon o Avalokitesvara es el bodhisattva de la compasión y uno de los asistentes del Buda Amida junto con el Bodhisattva Seishi o Mahastamaprapta. Kannon a menudo se representa con una pequeña imagen del Buda Amida en su corona. En China y Japón a menudo se lo representa en forma femenina como Kawan Shin. Senshin
es un nombre clerical adoptado por Shinran durante su periodo de estudio de 6 años bajo la dirección de Honen en Kioto. Senshin se puede encontrar en algunas partes de sus escritos, incluso si usaba más a menudo el nombre de Shinran. Vemos que Shinran Shonin aceptó como verdadero el sueño de su esposa sin ser informado sobre la parte relacionada con él. Esto es algo para reflexionar. Para mí, Eshini es muy importante y su aparición en forma humana como consorte de Shinran Shonin no es casual. Ella es parte, junto con su hija Kakushini, del trabajo de salvación de Amida. La imagen que aparece de repente en mi mente es la de las pinturas budistas, donde se representan algunos budas junto con sus consortes. Tal es el grado de mi gratitud y devoción en mi mente. Estas cosas son profundas y están más allá de nuestras capacidades de comprensión usando nuestra mente limitada, pero ciertamente siento con mi corazón la maravillosa obra compasiva de muchos Budas y sus manifestaciones que están siempre activos para hacer que los seres sintientes sin esperanza nos encomendemos al Buda Amida. Me asombro al ver con ojos de devoción las obras de los Budas. De hecho, vivimos en la era del último Dharma, en la que nadie es capaz de lograr nada permanente desde el punto de vista espiritual. Pero exactamente en esta era, los Budas y Bodhisattvas están muy activos, utilizando muchos métodos para hacernos conscientes del Dharma de Amida. Shinran fue la parte más importante del trabajo de Amida, siguiendo una larga línea de maestros que comenzó con el mismo Buda Shakyamuni y, en mi opinión, no podía ser una persona ordinaria en su verdadera naturaleza. Ahora leamos otros testimonios en los que el maestro Shinran aparece como una emanación, manifestación. Leemos en Hongwanshi Shonin Shinran Dene Godensho la biografía de Shinran Shonin, escrita por el maestro Kakunyo Shonin, quien vivió entre el año 1270 y 1351 y fue el tercer abad principal de Hongwanshi, hijo de Kakushini y nieto de Shinran. En el 9º día del segundo mes del 8º año de Kencho, año 1265, en la noche, a la hora del tigre, Shaku Reni tuvo una visión en un sueño. El príncipe Shotoku se inclinó en adoración a Shinran Shonin y dijo en verso: «Adoración al Buda Amida de gran compasión, has aparecido en este mundo para difundir la excelente enseñanza. Conduces a la gente del mundo malvado en el período malvado de las 5 corrupciones para alcanzar definitivamente la iluminación suprema». Por lo tanto, está claro que el Shonin, el maestro patriarcal, fue una encarnación de Amida Tathagata. Shaku Reni o Reni Bo era nativo de la provincia de Itachi, actual prefectura de Ibaraki. Llegó a Kioto y vivió con Shinran, atendiéndolo en sus últimos años. Así que no era un don nadie, sino un discípulo muy cercano. También leemos en el Godensho el siguiente testimonio. El discípulo de Shonin, Nyusai Bo, albergaba el deseo de tener un retrato del Shonin. Sabiendo esto, el Shonin le dijo: «Puedes pedirle al puente del Dharma, Yosen, que vivía en Shichiyo, que me retrate».
Eufórico por la sugerencia del shonin basada en una profunda observación, Niusai Bo invitó al puente del Dharma a la morada del shonin. Yosen vino de inmediato como se le pidió. En el momento en que Yosen vio al shonin, dijo: «Anoche tuve un sueño inspirado». El santo sacerdote que vi en el sueño es exactamente la misma persona que ahora veo ante mis ojos. Con profunda alegría y asombro continuó: «2 nobles sacerdotes vinieron a visitarme. Uno de ellos dijo: «Deseo hacer un retrato de este venerado encarnado. Por favor, haz uno, Yosen». Así que pregunté: «¿Quién es este encarnado?». El sacerdote respondió: «Él es el fundador del templo Senkoji». Me postré en el suelo con las manos juntas y pensé en el sueño: «Debe ser una encarnación viviente de Amida Tathagata». Sintiendo que mi cabello se erizaba, lo reverenciaba profundamente y le rendía homenaje. El sacerdote agregó: «Un retrato de su rostro será suficiente». Después del intercambio de estas palabras, desperté del sueño. Como ahora veo el rostro augusto de shonin en esta ermita, no es un poco diferente del santo sacerdote que vi en el sueño. Diciendo esto, Yosen derramó lágrimas de gran alegría. El shonin comentó: «Deja que mi retrato sea tal como lo viste en tu sueño». El maestro Kakunio, comentando este último testimonio, dijo: «Yosen retrató solo la cara de shonin. Yosen tuvo este sueño en la noche del 20º día del mes, en el 3er año de Ninji». Luego concluye: «Mientras contemplo profundamente este evento milagroso y portentoso, veo claramente que el shonin era una encarnación de Amida Tathagata. Se deduce entonces que la enseñanza que promulgó probablemente fue la exposición directa de Amida. Amida sostiene la lámpara brillante de la sabiduría inmaculada para dispersar la oscuridad de la ilusión en el mundo de la corrupción. Además, derrama la lluvia del Dharma por todas partes para humedecer los corazones secos de los seres ordinarios y engañados en un futuro distante. Veneremos y encomendémonos a su enseñanza». Aquí hay otro incidente del Godensho que muestra que Shinran Shonin no era una persona ordinaria en su naturaleza original. Cuando Eitaro, de la aldea de Obu en el condado de Nakanosai, en la provincia de Itachi, se vio obligado a visitar el santuario de Kumano, un santuario sintoísta, debido a su deber público, fue allí sin observar la forma prescrita por el sintoísmo con respecto a dicha visita. No se puso la máscara de una persona sabia y no purificó su cuerpo con rituales especiales, sino que siguió adorando el voto primordial en su corazón. Esta es la historia. Llegó a Kumano sin ningún incidente. Esa noche, Eitaro tuvo una visión en un sueño. Se abrió la puerta del santuario y entró un laico con traje ceremonial y sombrero adecuados, y le dijo a Eitaro: «¿Por qué has venido aquí en un estado tan profanado e impuro, sin miedo de la deidad?». En ese momento, el shonin apareció repentinamente ante él y dijo: «Él practica el Nembutsu de acuerdo con las instrucciones de Senshin Shinran». Acto seguido, el laico levantó su cetro de la manera adecuada y se inclinó profundamente para mostrar su respeto al shonin, sin decir una palabra.
Entonces Eitaro despertó. Fue golpeado por un asombro indescriptible. De camino a casa, Eitaro visitó al shonin y le contó lo sucedido. En respuesta, el shonin dijo: «Eso estuvo bien». Esto también fue algo inconcebible. Al final del Godensho, el maestro Kakunio afirma: «Se contaron muchas historias milagrosas sobre el shonin, pero es imposible contarlas todas. He presentado solo unos pocos seleccionados». Como vimos claramente, Eshini, Kakushini, Reni-bo, Niusai-bo, Yosen, el pintor, Eitaro y el maestro Kakunio son solo algunos de los que compartían la creencia de que Shinran Shonin era la manifestación del Buda Amida. El maestro Kakunio es el tercer sucesor de Shinran Shonin en la rama Nishi Hongwanshi, Higashi Hongwanshi y Amidashi de Yodo Shinshu, y una figura muy importante en la historia de nuestra escuela. Su libro, Godensho, se acepta como la biografía oficial de Shinran Shonin en Amidashi y siempre se lee en todos los templos con motivos de los días conmemorativos de Honko o Shinran, del 9 al 16 de enero. Todos estos testimonios, junto con mi propia intuición, me prueban que Shinran Shonin fue en realidad una emanación, manifestación del mismo Buda Amida y de Avalokitesvara. Vino a este mundo y tomó la apariencia humana de una persona no iluminada que probó al principio prácticas basadas en el poder personal. Se rindió, recibió Shinjin y predicó el Dharma sobre el Buda Amida de una manera única y accesible para todos. A la muerte de su cuerpo ilusorio, volvió a su forma original, que es el Buda Amida. Él ahora mora en la tierra pura, así como aquí en el samsara con nosotros, tomando muchas formas, siempre guiándonos por caminos conocidos o desconocidos. Shinran, la emanación del Buda Amida y Avalokitesvara, tomó no solo forma humana, sino también problemas humanos y una personalidad humana, con sus muchas dificultades y defectos, viviendo la vida de una persona ordinaria en la última era del Dharma, para mostrar que la salvación de Amida está especialmente preocupada por esas personas que no pueden salvarse a sí mismas por ningún método basado en el poder propio. Shinran experimentó el fracaso en su vida espiritual como monje y practicante del poder propio, para demostrar que el fracaso es aceptado y que no debemos preocuparnos por ello. Vivió intencionalmente la vida de una persona común. Se casó incluso si era un monje, no predicó sobre los preceptos y demostró que incluso los cazadores, los pescadores, las prostitutas y todas las personas sin esperanza solo pueden salvarse mediante la fe en el Buda Amida. Hizo todo esto y vivió como una persona común, llena de pasiones ciegas, para mostrar que Amida salva especialmente a seres como nosotros. Creo que nada en la vida de Shinran sucedió por accidente, sino que estaba incluido en el plan de salvación de Amida. Sin embargo, no importa si todos los seguidores de Yodo Shinshu comparten o no la segunda visión sobre Shinran Shonin como emanación de Amida y Avalokitesvara que otros y yo compartimos. Igual, todos tenemos que estar de acuerdo en un punto, y es
que Shinran se convirtió en un Buda en la tierra pura de Amida, como lo hará cualquier persona de Shinjin. Esa tierra pura es un lugar real iluminado, y una vez que nacemos allí, a través del Shinjin, nos convertimos en Budas. Además, sin importar si los seguidores de Yodo Shinshu creen o no que Shinran fue una manifestación, emanación de Amida y Avalokitesvara, tienen igual que escuchar y aceptar por completo sus enseñanzas para poder recibir el mismo Shinjin que él. Si para ti Shinran fue solo una persona común hasta la muerte y el nacimiento en la tierra pura, pero aceptas totalmente sus enseñanzas y recibes Shinjin en tu corazón, entonces has cumplido todo en el camino del Yodo Shinshu. Tenemos suficientes razones y argumentos para elegir cada una de estas visiones sobre Shinran Shonin, así que depende de cada uno de nosotros. Después de todo, el asunto más importante en el Yodo Shinshu es recibir Shinjin. Si puedes escuchar abiertamente sus enseñanzas y confiar en el Buda Amida, entonces nada más importa. Shinran finalmente dio su mensaje al mundo y al hacerlo cumplió su misión. Ahora nos corresponde a cada uno de nosotros conservar y transmitir su mensaje sin modificarlo. Aquí hay una aclaración importante de Jojo Sensei que dice que Shinran Shonin no predicó sobre los preceptos como un camino a la budeidad. Sin embargo, no animó a sus seguidores a hacer el mal. Namo Amida Bu, homenaje a Shinran Shonin, emanación del Buda Amida y Avalokitesvara. Capítulo 29. No malinterpretes la idea de todos los seres eventualmente se convertirán en Budas. Pensar que todos los seres eventualmente se convertirán en Budas es una trampa peligrosa para la gente común y corriente que no está iluminada y que de ese modo podría fortalecer la confianza en su ego falso. Es otro pensamiento delirante de los que copian y pegan las palabras de los seres iluminados de manera discriminada. Pero el Buda dijo esto, alguien podría argumentar. Sí, en efecto, él lo dijo, pero el significado de esto es que él, como Buda, nunca se detendrá hasta que todos los seres también se conviertan en Budas. No es que la gente común se vaya a convertir en Buda por su propio poder en algún momento en el futuro, sino que los Budas harán todo lo que esté en sus poderes trascendentales para que esta aspiración se haga realidad. Esa oración es el deseo y la aspiración de los Budas, no que la gente realmente estaría bien sin su ayuda. Solo si renunciamos a la confianza en nuestro propio poder, el poder de nuestro ego no iluminado, y nos encomendamos al poder del Buda Amida, otro poder, nos convertiremos en Budas. De lo contrario, nadie puede escapar del nacimiento y la muerte, con la excepción de unos pocos seres especiales que ya están muy cerca de la iluminación perfecta, por el hecho de que han luchado por esto desde el pasado eterno. El tiempo es infinito, pero los Budas tienen suficiente paciencia para esperar y siempre trabajarán para que todos los seres se encomienden a Amida hasta que finalmente todos estén libres del nacimiento y la muerte. Esto se debe a que todos los Budas apoyan al Buda Amida, quien proporcionó el mejor método, su voto primordial, para hacer realidad este deseo.
llevar a todos los seres a la budeidad. Algunos métodos requieren capacidades especiales por parte de los seres, pero el voto primordial realmente no requiere nada, ninguna virtud, ninguna cualidad o habilidad especial. Por eso este método es universal. Tanto los santos como los idiotas pueden salvarse a través de él. Si el voto primordial de Amida no se hubiera hecho, los seres no habrían tenido ninguna posibilidad de liberación, y la frase de que todos los seres eventualmente se convertirán en Budas habría sido pronunciada en vano. El Buda, como Doctor Supremo, sabe que algunos están demasiado enfermos para recuperarse por su cuenta. Debido a que tiene una compasión infinita, no espera hasta que sean capaces de emerger por sí mismos de los infiernos profundos u otros reinos inferiores. ¿Qué madre haría tal cosa? ¿Dejar que su hijo se hunda en el infierno y esperarlo al borde del abismo hasta que finalmente se recupere? Pero, ¿y si no se recupera? De hecho, ¿qué posibilidades tiene alguien de recuperarse por sí mismo si se hunde en el océano de dolor inconmensurable de los reinos inferiores? Ningún Buda cuya esencia es la compasión esperaría y se quedaría viendo esto solamente sin hacer nada. Esta es la razón por la que Amida hizo su voto primordial y estableció su tierra pura. No quería quedarse y esperar hasta que los seres sintientes eventualmente se convirtieran en Budas por sus propios esfuerzos. Habría sido estúpido y despiadado si él hubiera hecho eso. Él no habría sido un Buda si hubiera hecho esto. Entonces, queridos amigos, por favor no confíen en palabras que no pueden entender, sino que mejor tengan en cuenta el pensamiento de la impermanencia de su vida, que puede terminar en cualquier momento, y la impermanencia de sus supuestas realizaciones espirituales basadas en el poder propio. Por favor, tengan en cuenta que en el océano del nacimiento y la muerte no hay un tú que por su propia cuenta pueda finalmente convertirse en un Buda. El camino a los reinos inferiores siempre está abierto para aquellos que confían en su poder personal. No hay una evolución espiritual real para un ser no iluminado como tú. No existen cosas como hoy aprendí algo nuevo y di un nuevo paso adelante. No hay esperanza, absolutamente ninguna. Solo está la mano amiga de Amida. Por favor, acéptala. Capítulo 30. Muchas perspectivas del Dharma. Hay muchas presentaciones del Dharma, al igual que podemos mirar un objeto específico desde diferentes ángulos. Si miramos desde la izquierda, podemos ver algo diferente a los que miran desde la derecha, y de la misma manera podemos notar algunas cosas en común. Es lo mismo con la presentación de Shodo Shinshu que tenemos en Amidashi. Nuestra perspectiva se basa en el voto primordial del Buda Amida. En el sutra más grande, el sutra sobre el Buda de vida infinita enseñado por Shakyamuni, en los escritos de Honen, Shinran, Renyo, etc., pero ante todo en el voto primordial, que lo es todo para nosotros. Por lo tanto, vemos las cosas de manera diferente al camino Zen, al camino Theravada o al camino Vajrayana. Todas estas perspectivas son buenas y útiles porque están basadas en las enseñanzas del mismo Buda Shakyamuni, que llegó a nuestro plano de existencia
hace más de 2500 años. Es por eso que solo un Buda puede tener una perspectiva total y perfecta sobre todas las enseñanzas y métodos del Dharma, como alguien que puede ver el objeto que todos miramos desde arriba, desde la derecha, la izquierda y desde adentro al mismo tiempo. Varias puertas del Dharma fueron dadas a personas no iluminadas, samsáricas, para que puedan tener un punto de partida, una forma de entrar en lo que es imposible de entender con nuestras mentes limitadas actuales. La puerta del Dharma de la tierra pura del Shodo Shinshu no puede ofrecernos ahora todas las perspectivas al mismo tiempo, sino solo una perspectiva limitada en la que podemos confiar hasta que alcancemos la iluminación perfecta y podamos entenderlo todo. Las personas de los diversos caminos esotéricos pueden mirar el lenguaje y las explicaciones utilizadas en la puerta del Dharma de la tierra pura y encontrarlas infantiles. Pero esto no significa que esta puerta no sea buena y útil o que no sea auténtica. Las explicaciones sobre el camino de la tierra pura pueden no ser demasiado profundas para su gusto, pero en este camino hacia el reino iluminado del Buda Amida no hay necesidad de nada más, por lo que las explicaciones están hechas especialmente para proporcionar suficiente conocimiento para las mentes limitadas de practicantes ordinarios y de esta manera alcanzar su objetivo. En el camino de la tierra pura, las cosas deben explicarse en términos simples para que incluso el idiota del pueblo pueda entender y confiar en Amida. Demasiado simple o demasiado descriptivo no significa falso, solo apunta a la puerta donde todos pueden entrar si son lo suficientemente abiertos y humildes para aceptar la mano amiga de Amida. Capítulo 31. La principal diferencia entre el budismo esotérico y el budismo Shodo Shinshu. Pregunta. Por favor, dígame en pocas palabras la principal diferencia entre el budismo esotérico y el budismo Shodo Shinshu. Respuesta del reverendo Sirlea. Ambas puertas del Dharma son verdaderas y ambas apuntan a lograr la budeidad para uno mismo y para todos los seres. Sin embargo, difieren en los medios para lograrlo. Por ejemplo, el budismo esotérico piensa que puede alcanzar la budeidad, iluminación, en el cuerpo presente, mientras que Shodo Shinshu dice que esto se logrará en la tierra pura. Si deseas alcanzar la budeidad en este cuerpo, puedes probar el consejo de Kobo Daishi, el fundador del budismo Shingon esotérico. Formad mudras con tus manos, recitad mantras con vuestras bocas y morad en meditación con vuestras mentes. Alcanzar la budeidad en este cuerpo, Kobo Daishi. Sin embargo, si sabes que no puedes alcanzar la budeidad en este cuerpo y deseas alcanzarla en la tierra pura después de la muerte, siga este consejo modificado. Pon tus manos en Gayo, palmas juntas en devoción. Di Namo Amida Bu con tu boca y encomienda tu mente al Buda Amida. Esto es similar a seguir las instrucciones de Amida en su voto primordial. Encomiéndate a mí, di mi nombre y desea nacer en mi tierra. Namo Amida Butsu. Capítulo 32. Una simple analogía entre el Vajrayana, budismo esotérico, y el Shodo Shinshu, para ayudar a los practicantes indecisos. Conozco a algunas personas
que vienen de haber practicado en las escuelas Vajrayana, y su forma de pensar todavía está influenciada por los términos y conceptos Vajrayana. Sin embargo, sinceramente desean seguir el Shodo Shinshu. Para ellos, voy a hacer una breve analogía entre las dos tradiciones para ayudarlos a tener una transición fácil al Shodo Shinshu. Por favor, escuchen atentamente. Como sabrás, en el Vajrayana no puedes practicar con éxito sin un empoderamiento. Cuando recibes el empoderamiento de un maestro realizado, te conectas y eres bendecido por un linaje ininterrumpido de transmisión que comienza con un Buda y continúa con una serie de maestros iluminados. Entonces, tu práctica puede tener éxito si eres serio y pones todo tu esfuerzo en ello. Sin este empoderamiento y conexión, tu práctica no conducirá a la realización. Además, una vez que se te otorga el empoderamiento, debes seguir un samaya, es decir, un conjunto específico de reglas y prácticas. Sin embargo, romper este samaya sin repararlo conducirá al nacimiento en el infierno Vajra. De alguna manera, sucede lo mismo en el Shodo Shinshu, pero de una manera diferente. En nuestro caso, el gurú o maestro iluminado es el Buda Amida, y él nos empodera en el momento en que nos encomendamos a él con fe genuina. Este empoderamiento se llama transferencia de mérito, es decir, Amida nos transfiere sus méritos y nos hace capaces de alcanzar el nacimiento y la iluminación en su tierra pura. Mucha gente puede decir su nombre, Nembutsu, y es bueno decirlo, pero solo aquellos que lo digan con completa fe en él recibirán sus méritos y entrarán en la etapa de no retroceder hasta nacer en la tierra pura. Es la misma diferencia entre aquellos que practican Vajrayana sin empoderamiento y aquellos que practican con empoderamiento. En nuestro caso, decir Nembutsu con empoderamiento es decirlo con una expresión de completa fe en Amida. El Nembutsu de la fe es el Nembutsu del voto primordial y el único camino al centro de la tierra pura o la tierra cumplida de la tierra pura, donde alcanzamos inmediatamente la budeidad. Se llama Tariki Nembutsu o Nembutsu del poder centrado en Amida. El otro Nembutsu, es decir, el Nembutsu dicho sin tener completa fe en Amida, es el Nembutsu sin empoderamiento o el Shiriki Nembutsu, Nembutsu de poder propio. Con el Jiriki Nembutsu, uno solo puede ir a la frontera de la tierra pura si es muy serio al decirlo hasta el final de su vida. Sin embargo, allí no alcanzará inmediatamente la budeidad, como aquellos que dijeron el Nembutsu de la fe o el Nembutsu empoderado. En nuestro caso, el samaya que naturalmente ponemos en práctica cuando nos encomendamos a Amida son los 8 elementos de la fe. Estos se manifiestan en nuestra vida ordinaria, por lo que llamamos en Amidaji los 8 preceptos de la fe. En resumen, nuestros samaya son los requisitos del voto primordial de Amida. Encomiéndate a mí, di mi nombre y desea nacer en mi tierra. La ruptura de este samaya se puede hacer de una manera simple, renunciando a la fe en Amida y eligiendo otro camino, en cuyo caso el practicante ya no va a la tierra pura después de la muerte. Esta ruptura ocurre de la manera más malvada cuando una persona niega la existencia del Buda Amida y su tierra pura, así como muchos falsos maestros hoy en día
quienes pretenden enseñar Jodo Shinshu. Por lo tanto, su destino kármico también será el infierno más bajo, al igual que los practicantes que rompen su samaya en el Vajrayana. En el caso de un practicante tibetano Vajrayana, no puede recibir empoderamiento sin fe en el Gurú, que es la encarnación de todos los Budas y el linaje, mientras que en nuestro caso no podemos recibir la transferencia de mérito de Amida, que, me atrevo a llamarlo, el empoderamiento del Nembutsu, si no nos encomendamos completamente a él. Entonces, como ves, a pesar de las diferencias, el mecanismo es el mismo. El Buda Amida es nuestro maestro y gurú iluminado. Nos encomendamos a él y recibimos su empoderamiento, sus méritos, que nos hace exitosos en nuestra aspiración de nacer en su tierra pura después de la muerte, lo cual nos otorga el logro de la budeidad. Ahora tienes que hacer una elección. Sigue a un gurú en forma humana, ten plena fe en él, recibe empoderamiento de él, esfuérzate mucho en las prácticas que te prescribe y sé estricto en tu samaya. O elige al Buda Amida como tu gurú y deja que él te empodere de la manera más simple dentro de todas las puertas del Dharma. Este empoderamiento es el Nembutsu de la fe, que puede ser dicho en cualquier circunstancia y por todos, sin importar sus capacidades espirituales. Tanto el Vajrayana como Jodo Shinshu son caminos genuinos. Sin embargo, el primero es para personas con altas capacidades espirituales, mientras que el segundo es la puerta universal a través de la cual todos los perdedores espirituales pueden empoderarse para convertirse en Budas al final de sus vidas.